Se divorció de la mujer que construyó su imperio por una amante que adoraba su dinero. Pero cuando vio a su exesposa sonriendo en los brazos de otro hombre, se volvió loco. Esta historia no se trata solo de amor perdido. Se trata de traición al ego y la brutal lección que todo hombre aprende cuando confunde lealtad con conveniencia. Quédense conmigo porque al final de este video, verán qué sucede cuando la persona que desecharon se convierte en la que nunca podrán volver a alcanzar. Antes de profundizar, déjenme preguntarles esto. Si alguien estuviera a su lado cuando no tuvieran nada, ¿lo dejarían en el momento en que lo tuvieran todo? Dejen su respuesta honesta en los comentarios. Hablemos de ello. Ethan Cole no nació rico. Se abrió camino desde la nada. Solo un colchón en el suelo, 2 tarjetas de crédito al máximo y una computadora portátil con la pantalla rota. El tipo de hambre que lo hizo dormir debajo de su escritorio durante semanas solo para ahorrar tiempo. El mundo no le dio el poder a Ethan. Lo buscó, pero no lo hizo solo. Clara Cole, su esposa durante 12 años, estuvo presente cuando solo tenía potencial y promesas. Creyó en él antes de que el mundo supiera su nombre. Fue la arquitecta silenciosa de su imperio. La única persona que podía calmarlo con una sola mirada. La que editaba cada propuesta, se mantenía despierta en cada presentación y aún le besaba la frente cada mañana como si ya fuera un rey. Pero el éxito tiene una forma cruel de poner a prueba el carácter. Cuando la empresa de Ethan, Coltech, finalmente explotó, también lo hizo todo lo demás. Con millones entrando y titulares llamándolo el próximo Bezos, Ethan comenzó a respirar su propia leyenda. Las reuniones se convirtieron en fiestas en yates. Las teleconferencias fueron reemplazadas por champán en la azotea. El hombre que una vez agradeció a Clara por mantenerlo unido ahora apenas levantaba la vista cuando ella entraba en la habitación. Entonces llegó Sienna Ray. Sienna no solo era despampanante, era embriagadora. Una ejecutiva de marketing de alto perfil con piernas largas y una lengua que podría vender hielo en la Antártida. No amaba a Ethan. En realidad no. Pero le encantaba la idea de él. Y Ethan, desesperado por sentirse joven e intocable, se bebió esa idea como si fuera el último vaso de whisky del mundo. Y un jueves por la mañana, con el precio de las acciones al alza y su ego por las nubes, Ethan le dijo a Clara que quería el divorcio. Sin lágrimas, sin gritos, solo una fría y clínica traición servida con seriedad. «Has cambiado», dijo. Ella lo miró fijamente un buen rato, y se limitó a decir, «No, Ethan, sí que has cambiado». Clara salió de su ático sin nada más que su ropa, su dignidad y la serena fuerza de una mujer que acababa de ser borrada por el hombre que ella misma había construido. Ethan no miró atrás. Pensó que había ascendido. Pensó mal. Porque cuando Clara finalmente pasó página, cuando Ethan la vio reír en brazos de otro hombre, no solo se arrepintió de haberla dejado, sino que perdió la cabeza desde fuera. Ethan Cole estaba viviendo su sueño. Tenía el dinero, la mansión, el Maserati y ahora el trofeo. Henry, ella era más joven, más llamativa y sabía cómo manejar una habitación. Eventos de alfombra roja, galas de famosos, escapadas de lujo. Su vida parecía un interminable resumen de momentos destacados. Pero tras los filtros de Instagram y las sonrisas de champán, algo se pudría bajo la superficie. Sienna no era clara. No sabía cómo poner los pies en la tierra a Ethan. No conocía la versión de él que luchaba contra el fracaso, el rechazo y los fideos ramen. Solo conocía el producto pulido, y eso era todo lo que siempre quiso. La versión de Ethan que parecía poderosa, no la que necesitaba comprensión. Al principio, Ethan intentó convencerse de que era feliz. Se mantuvo ocupado, volando de Nueva York a Dubái y a Londres en la misma semana, asegurándose de que las cámaras siempre lo enfocaran. Se decía a sí mismo que Clara lo estaba frenando, que no entendía el mundo en el que se encontraba. Pero en el fondo, cuando se apagaron las luces y Sienna estaba en su tercer cóctel de la noche, navegando por las páginas de influencers, algo en Ethan se quebró un poco más. Mientras tanto, Clara se movía con discreción. Alquiló un modesto loft en Brooklyn. No aceptó nada de Ethan. Sin pensión alimenticia, sin propiedades, solo libertad.
Desempolvó sus viejos cuadernos, el que guardaba cuando soñaba con abrir un centro de alfabetización para niños desfavorecidos. Y lo hizo. Sin fiesta de lanzamiento, solo un pequeño espacio, libros donados y un grupo de niños que la llamaban señorita Clara. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió sin esfuerzo. No fingía. No actuaba. No era la sombra de nadie. Era ella misma. Isen no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado publicando fotos prefabricadas con Siena en playas privadas y yates que ni siquiera le pertenecían. Pero un día sucedió. Vio una foto etiquetada en la historia de otra persona. Era Clara en una gala comunitaria con un vestido negro que no era llamativo, pero sí elegante. El cabello recogido, la mirada vivaz. Y a su lado, de pie cerca pero sin posesividad, estaba un hombre que Isen no reconoció, seguro de sí mismo, con las manos en los bolsillos, no en su cintura. No la estaba presumiendo. Simplemente estaba allí. Y Clara, ella se reía, no posando, no actuando, riendo. Algo se retorció en el pecho de Isen. No era amor. Todavía no. Ni siquiera celos. Era algo peor. Confusión. Se suponía que debía estar devastada, arruinada, sola. En cambio, brillaba. Y ese hombre, quienquiera que fuera, tenía esa versión de ella. La que Isen desechó como si no fuera nada. Se dijo a sí mismo que no le importaba. Pero esa noche, por primera vez en meses, Isen no tocó a Siena. Porque ahora, la mujer que dejó atrás no solo estaba sobreviviendo. Se estaba volviendo inalcanzable. Isen se dijo a sí mismo que era solo una foto, solo una casualidad. Tal vez Clara sonreía porque tenía que hacerlo. Tal vez ese hombre era su compañero de trabajo. Tal vez la iluminación la hacía lucir así de bien. Pero la duda no lo abandonaba. Se encontró revisando la página de Clara. Aunque apenas publicaba, su feed no estaba curado como el de Siena. Nada de bolsos de diseñador ni trampas para la sed de playa, solo momentos tranquilos. Ella con un grupo de niños leyendo al aire libre. Ella dando una charla en un evento escolar local. Ella tocando el piano en un video granulado en el que alguien la etiquetó. Seguía siendo Clara. Y eso lo empeoró porque Isen se dio cuenta de algo horrible. No solo la extrañaba. Extrañaba quién era cuando estaba con ella. Y ella ya no estaba a su alcance. Los días se convirtieron en semanas. Cuanto más se desplazaba, más obsesionado se volvía. ¿Quién era ese hombre? Intentó que no le importara. Pero cada vez que veía la sonrisa de Clara, pensaba en las noches que se quedaba despierta hasta tarde frotándole los hombros mientras él despotricaba sobre la financiación inicial. Siena empezó a notarlo. «Has estado callada últimamente», dijo una noche, bebiendo vino en una fiesta en la azotea. «Estoy bien». «No, eres aburrida. Solías ser eléctrica». Isen la miró fijamente. Eléctrica. En eso se había convertido para Siena, en una marca de rendimiento. La verdad era que no tenían nada en común. No compartían raíces. No compartían historias. No compartían nada más allá de la ambición superficial y el sexo. Y poco a poco, él empezó a distanciarse. Empezó a llegar tarde a los eventos. Rechazó un viaje a Tulum. Incluso, Dios no lo quiera, sugirió que se quedaran una noche y solo hablaran. A Siena no le apetecía. Fue entonces cuando lo dijo. Si no has superado a tu ex, dilo. Pero no me deprimas mientras lo averiguas. Isen no respondió porque no había superado a Clara. Estaba obsesionado con ella. Una noche, impulsado por algo entre la desesperación y la culpa, Isen escribió un mensaje. Solo quería saber cómo estabas. Espero que estés bien. Lo miró fijamente durante 10 minutos y luego pulsó enviar. Sin respuesta. Al día siguiente envió otro. Vio tus fotos de gala. Te ves hermosa. Estoy orgulloso de ti. Todavía nada. Y ese silencio. Dolió más que su marcha porque significaba que no necesitaba un cierre. No lo necesitaba a él. Fue entonces cuando Isen se dio cuenta de que lo peor de dejar ir no es ver a alguien seguir adelante. Es verlos olvidar que alguna vez importaste. Isen no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
La veía. Clara vestida con ese vestido negro, sonriendo como si nunca hubiera conocido el dolor, sonriendo como si nunca lo hubiera conocido. Y ese hombre a su lado, siempre ese hombre. Tranquilo real. Lo odiaba. No porque Clara pareciera feliz, sino porque parecía libre y la libertad que se suponía que era lo suyo. Empezó a obsesionarse. ¿Quién era el tipo? ¿A qué se dedicaba? ¿Era rico? ¿Conocía a Clara como Isen? Contrató a un asistente de relaciones públicas para que sacara nombres de la lista de invitados al evento, fingiendo que era información comercial. Así fue como supo el nombre del hombre. Liam Hart, director de una organización sin fines de lucro, es bombero, constructor comunitario, viudo hace 5 años. Sin escándalos, sin titulares, solo el tipo de hombre al que la gente respetaba porque se lo había ganado, no porque lo hubiera comprado. Isen sintió algo peligroso retorciéndose en su interior. Celos, de esos que le hacían un nudo en la garganta y le quemaban el pecho. Pensó que había superado a Clara. Se dijo a sí mismo que había seguido adelante. Pero la verdad ahora era inevitable. Tenía poder. Tenía dinero. Tenía una novia impresionante. Pero no tenía paz. Entonces llegó la noche en que Isen se quebró. Clara estaba organizando una pequeña gala benéfica. Nada extravagante, solo líderes comunitarios, educadores y donantes. Isen vio el anuncio en el feed de un amigo y, sin pensarlo, sin preguntar, apareció. Entró como una tormenta, con un traje de $1000. La sala se detuvo, las conversaciones se atenuaron. Clara, al otro lado de la sala, lo vio casi al instante. No entró en pánico. No corrió. Caminó hacia él. Elegante, con el control. Isen, dijo como si su nombre no le doliera la lengua. Pensé en pasarme por aquí. Apoya la causa, dijo, mirando rápidamente a su alrededor, buscando a Liam. Clara arqueó una ceja. Apoya la causa o interrúmpela. Se encogió de hombros. Echo de menos hablar contigo. Entonces, ¿por qué dejaste de escuchar? Dijo ella, con una voz suave como el terciopelo sobre el acero. Antes de que pudiera responder, apareció Liam. Silencioso, protector sin ser posesivo. No hinchó el pecho ni lanzó un puñetazo. No lo necesitaba. Su sola presencia decía, ahora está a salvo. Ya no puedes tocar su pieza. Clara, ¿todo bien?, preguntó Liam con suavidad. Sí, dijo ella. Solo estoy cerrando un viejo capítulo. Se volvió hacia Isen. Gracias por pasar, pero este ya no es tu espacio. Y así, se dio la vuelta y se marchó. Sin drama, sin lágrimas, sin gritos, solo claridad. Y Isen, allí estaba, expuesto, rodeado de lo mismo que había cedido. Integridad, respeto, amor. Vino a reclamar algo que había tirado. En cambio, salió dándose cuenta de que algunas puertas no se cierran con suavidad. Se cierran de golpe y se bloquean para siempre. Isen abandonó la gala en silencio. Sin cámaras, sin aplausos, sin Siena, solo el sabor amargo de algo que no había probado en años. Humillación. Intentó darle vueltas en la cabeza. Solo tuvo suerte. Ese tipo no es nada especial. Está haciendo esto para llegar a mí. Pero ningún ego podría borrar lo que acababa de pasar. Clara no había suplicado que se cerrara el tema. No había lanzado sombras. Ni siquiera había alzado la voz. Simplemente siguió adelante. Y ahora Isen se estaba desmoronando. De vuelta en el ático, se sirvió 2 dedos de whisky. Luego otro. Luego llamó a Siena. No respondió. Volvió a llamar y luego comprobó su ubicación. Una invasión que nunca antes había hecho. Estaba en Cipriani, un lugar de cenas románticas. No con amigos, no en una reunión de negocios, con otra persona. Y lo peor es que no le sorprendió. Siena llevaba meses desapareciendo. Sus ojos puestos en otros jugadores, sus ambiciones ascendiendo a un peldaño más alto. Isen ya no era emocionante. Fue una fase. Condujo hasta el restaurante, aparcó mal, entró como una tormenta sin invitación. Y allí estaba ella, Siena, riendo frente a un hombre que Isen reconoció. Un inversor de riesgo, mayor,
más ostentoso, con los bolsillos llenos. La próxima gran oportunidad. En serio, dijo Isen lo suficientemente alto como para que todos voltearan a ver. Siena abrió mucho los ojos. ¿Qué haces aquí? Se levantó el hombre. Isen dio un paso adelante con los puños apretados. ¿Esto es lo que haces ahora? Reemplazarme en la cena. No hagas esto, dijo Siena con calma y frialdad. Te estás avergonzando. Esa frase hirió más profundamente que cualquier ruptura. Porque ella tenía razón. No lo temían. No lo envidiaban. Lo criticaban. Y a la mañana siguiente, los titulares hicieron lo de siempre. Un magnate tecnológico estalla en celos por la cita de su ex. Isen Cole, genio o colapso a punto de ocurrir. Fotos por todas partes. Él, con la cara roja, desquiciado, irrelevante. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia. Los inversores entraron en pánico. Las acciones cayeron. Su publicista desapareció. Y Siena emitió un comunicado público y cortés de ruptura en sus redes sociales. Nada dramático, solo lo suficiente para decir, voy a seguir adelante. Y Clara, dijo, nada. Porque no lo necesitaba. Isen finalmente se sentó en silencio y comprendió algo de lo que ningún poder podría protegerlo. Estaba solo. Total, profunda e imperdonablemente solo. Dejó a Clara para perseguir una fantasía. Abandonó la lealtad por la lujuria. Ahora solo tenía un ático lleno de ecos y un nombre al que nadie quería asociarse. Pero el karma aún no había terminado, porque Isen pronto aprendería. El arrepentimiento no es el final de la historia. Es donde comienza el ajuste de cuentas. Isen no salió del ático en 3 días. La persiana permaneció cerrada. La botella de whisky se vació. Su teléfono se llenó de llamadas perdidas de miembros de la junta, gerentes de relaciones públicas y alertas de noticias. Los ignoró a todos porque, por primera vez en años, Isen Cole no se sentía como un director ejecutivo. Se sentía como un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba. La cuarta noche, borracho e inquieto, revisó sus archivos en la nube. En lo profundo de un álbum olvidado, encontró un video. Clara estaba sentada en el suelo de su vieja sala de estar con una de sus sudaderas, el pelo recogido en un moño despeinado. Era la noche en que Colte había conseguido su primer inversor de verdad. La había grabado de broma. Está en cámara, señorita Cole, había dicho. Ella rió, con la cabeza hacia atrás, sin filtro. Esa es la señora Cole, respondió, levantando un pastelito a medio comer como un trofeo. Esa risa lo golpeó como una bala en el pecho porque hacía mucho que no se reía así. Y era él. Su egoísmo, su orgullo, su traición lo habían matado. Había roto algo hermoso, algo irreemplazable. No porque Clara no fuera suficiente, sino porque no era lo suficientemente hombre para reconocer lo que tenía. Sus pensamientos daban vueltas. Sentía una opresión en el pecho. Abrió su agenda y buscó su nombre. Escribió un mensaje. Metí la pata. Lo siento. Ojalá pudiera deshacerlo todo. No lo envió. Porque incluso su disculpa le pareció demasiado tarde. En cambio, se acercó al espejo y se miró de verdad. El traje de diseñador, el pelo perfecto, la mirada vacía. ¿Quién eres tú ya? Pensó que el éxito lo haría invencible. Pero ahora, despojado de su imagen, Isen vio la verdad. El poder sin amor es solo soledad con un traje más llamativo. Quería arreglarlo, volver atrás, convertirse en el hombre en el que Clara una vez creyó. Pero el pasado no negocia ni redención. No te ruega. Espera a que te lo ganes. A la mañana siguiente, Isen convocó una reunión de la junta directiva. Sin asistencia, sin estilista, sin giro. Intervino, se disculpó por el caos y renunció como director ejecutivo. Luego desapareció de los focos. Sin entrevistas, sin publicaciones, sin escándalos, solo silencio. Y por primera vez en años, no huyó de él. Se sentó con él. Dejó que lo vaciara. Y en algún lugar de ese silencio, volvió a escuchar su propia voz. La que Clara solía creer. Pero el tiempo no espera.
Y mientras Isen intentaba reconstruirse en privado, la historia de Clara avanzaba y ella estaba a punto de entrar en el capítulo más poderoso de su vida. Sin él, pasaron los meses. Isen desapareció de los medios. Sin alfombras rojas, sin titulares. El hombre que una vez estuvo obsesionado con la percepción ahora se negaba a ser visto en absoluto. Pero Clara, ella floreció. Su organización sin fines de lucro, la alfabetización de palabras raíz, obtuvo financiación de 2 organizaciones nacionales. Fue invitada a hablar en una conferencia nacional de educadores. Las cadenas locales comenzaron a destacar su trabajo, no por clics, sino por impacto. Y Liam, él seguía allí, firme, tranquilo, comprensivo. No necesitaba que Clara fuera nada más que ella misma. Sin actuaciones, sin máscaras, solo honestidad, risas y el tipo de confianza que ella había olvidado que existía. Juntos, se movían con un propósito, no con ostentación. Mientras Isen perseguía estatus, Clara había construido algo sostenible, y esa autenticidad era su venganza. Pero la redención tiene una extraña forma de volver en círculo. Un día, Clara recibió una carta escrita a mano, sin nombre en el sobre. Dentro, en papel blanco limpio, había 5 líneas cortas. No estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo una oportunidad para arreglar las cosas. No contigo. Con el hombre en el que me convertí sin ti. Clara la leyó 2 veces. Sus manos no temblaron. Su respiración no se entrecortó. Simplemente dobló la carta y la dejó a un lado. No estaba enojada. No estaba nostálgica. Que era libre. Esa noche, Liam vio la carta en su mesa. No preguntó. Clara habló primero. Es de Isen. Liam asintió. ¿Quieres hablar con él? Ella lo pensó. No lo sé. Y Liam, sin inmutarse, dijo. Si necesitas verlo, lo entenderé. Sin manipulación, sin inseguridad, solo confianza. Porque el amor verdadero no teme a las viejas heridas. Deja espacio para sanar. 2 días después, Clara estaba sentada en una tranquila cafetería frente a Isen Cole. Él parecía diferente, no roto, un oso, sin traje a medida, sin Rolex, solo un hombre con vaqueros bebiendo café solo como si fuera su último salvavidas. Gracias por venir, dijo. No estoy aquí para ti, dijo ella con calma. Estoy aquí para mí, asintió Isen. Eso tiene sentido. No suplicó. No rogó. Simplemente habló. Fui arrogante. Confundí admiración con amor. Hería la única persona que me vio cuando no era nada. Hizo una pausa. Y pensé que reemplazarte llenaría el vacío que dejaste. Pero todo lo que hice fue resonar en mi propio silencio. Clara no lloró. Simplemente lo miró y dijo, no te odio, pero tampoco te necesito. Luego se levantó y se alejó. No como una víctima. No como alguien que buscaba venganza, sino como una mujer que ya había ganado. Isen finalmente dijo la verdad. Pero a veces la verdad no es suficiente para traer a alguien de vuelta. Es solo suficiente para liberarte. Isen la vio alejarse. Sin lágrimas, sin despedida dramática, solo el sonido de sus tacones contra el pavimento y el dolor hueco de algo que ya no podía nombrar. No era amor. No era pérdida. Era la finalidad. Se sentó en esa cafetería mucho después de que Clara se fuera. La camarera vino 2 veces para limpiar su mesa. La despidió con la mano las 2 veces porque en el fondo Isen sabía que esta era la última página de un capítulo que nunca esperó cerrar. Esa noche, de vuelta en su ahora silencioso apartamento, abrió el cajón donde solía guardar todos los recortes de prensa, cada portada de revista, cada artículo enmarcado que lo llamaba visionario. Lo sacó todo, los puso sobre la mesa. Uno por uno, los dio vuelta. En el reverso de cada uno, garabateó una nota, algo que nunca dijo en voz alta. Extraño al hombre que era antes de todo esto. El poder me costó todo. Elegí el ego sobre el amor. Al estar de luto, se apoderó de un montón de verdades. No para el mundo, sino para sí mismo. Entonces hizo algo inesperado. Donó el 40% de las acciones de su empresa a organizaciones benéficas. Educativas, incluida la de Clara. Sin anuncios,
sin imagen de marca, solo una transacción discreta. Clara recibió la llamada del tesorero de su junta directiva. ¿Sabías de esto? No, dijo atónita. No lo sabía. Y nunca volvió a hablar con Isen, no porque estuviera enojada, sino porque había cerrado el tema. Mientras tanto, Liam le propuso matrimonio una cálida tarde de primavera. Nada ostentoso, solo una cena tranquila en el parque donde se conocieron. Un simple anillo, una pregunta sincera, dijo Clara. Sí. No por necesidad, sino por decisión propia. Su boda no fue lujosa. Se celebró en un jardín comunitario rodeada de niños de su programa, voluntarios, amigos y familiares. Mientras caminaba hacia el altar, no sintió que tuviera una segunda oportunidad. Sintió que renacía. En algún lugar de la ciudad, Isen vio una sola foto de la boda. Una pequeña instantánea publicada por la fundación. Solo Clara sonriendo con las manos bajo la luz del sol de Liam, que se reflejaba en la comisura de su mejilla. Y él sonrió. Por primera vez, no era una sonrisa de arrepentimiento. Era una de ahora que lo entendía. Puedes perder al amor de tu vida y aún así encontrar tu propósito. E incluso si no eres perdonado, aún puedes hacerlo mejor, ser mejor, vivir mejor. Isen comenzó a asesorar a jóvenes emprendedores. Desconectado, sin redes sociales. Trabajaba en bibliotecas, albergues y centros juveniles. Y poco a poco, el hombre en quien Clara una vez creyó, comenzó a regresar. No por ella, no para ganar, sino para redimirse. Clara encontró su futuro. Isen encontró su verdad. Pero aún queda una lección. La clase de lección que cala más hondo que el éxito jamás alcanzado. ¿Estás listo para escucharla? Era una radiante mañana de lunes cuando Clara estaba en el podio dentro de un auditorio abarrotado. Detrás de ella, una pantalla mostraba las palabras Cumbre Anual de Ruth Worth Foundation. Construyendo futuros a través de la alfabetización. La multitud no estaba llena de multimillonarios ni influencers. Eran profesores, voluntarios, estudiantes, familias, personas cuyas vidas estaban siendo realmente cambiadas, no compradas. Clara respiró hondo. Sin guión, sin teleprompter, solo su verdad. Cuando fundé esta fundación, no lo hice para demostrar nada, dijo. Lo hice porque sabía lo que se sentía ser invisible. Sabía lo que se sentía darlo todo a alguien, solo para que me dijeran que no era suficiente. Se hizo un silencio en la sala. Miró no solo al público, sino a su propio viaje. Lo perdí todo una vez, continuó. Y fue lo mejor que me ha pasado porque cuando lo perdí, me encontré a mí misma. Además, nada educado, nada ensayado, realmente catártico. Liam estaba de pie fuera del escenario, con los brazos cruzados, una suave sonrisa en el rostro. No era el que aplaudía más fuerte. No lo necesitaba. Su presencia decía basta. Este es su momento. Y al otro lado de la ciudad, Isen vio el discurso en directo solo, pero sin amargura. No lo pausó. No adelantó. Observó cada segundo. Y cuando Clara dijo, no necesitas que nadie crea en ti si finalmente crees en ti mismo. Cerró su portátil, se reclinó en la silla y asintió. Porque esa era su victoria, y él no formaba parte de ella. Clara fundó 3 nuevos centros de alfabetización ese año. Publicó un libro. La invitaron a dar una charla en TEDx. Construyó una comunidad, no solo una audiencia. Pero aquí está la parte más poderosa de su triunfo. Nunca mencionó a Isen. Ni una sola vez. Porque la venganza más letal no es el escándalo ni la calumnia. Es el silencio. Es un éxito tan innegable que quien te destrozó solo puede observar y aprender. Y eso es exactamente lo que hizo Isen. Se mantuvo entre bastidores, lejos de escenarios y focos. Fue mentor de chicos de barrios marginales. Se sentó en las últimas filas de los eventos. Volvió a ser pequeño, no por vergüenza, sino por humildad. Y poco a poco, la redención no parecía reconquistarla. Parecía que se convertiría en un hombre que merecía perderla desde el principio. Pasó un año, la vida siguió. La fundación de Clara se expandió a 6 ciudades. Su nombre ahora representaba no solo la alfabetización,
sino también la resiliencia. Cuando la gente hablaba de ella, no mencionaban a la exesposa de Isen Cole. Decían Clara Hart, fundadora, educadora, superviviente, porque eso era lo que era ahora, completa. Y Isen, él vivía con sencillez. Reducía su tamaño, vendió el ático, cambió los trajes italianos por vaqueros y zapatillas. Empezó a ir en bicicleta al centro juvenil donde ahora impartía clases de alfabetización tecnológica. Algunos niños ni siquiera sabían quién era, solo el señor Cole, el programador. Y por primera vez en su vida, eso fue suficiente. Sin aplausos, sin cámaras, solo un propósito. Pero quedaba un momento, un último lazo que cortar. Conservó la última carta de Clara. Sí se le podía llamar así. Una nota de agradecimiento del despacho legal de su organización sin fines de lucro reconociendo su donación silenciosa. Tenía su firma al pie. Nada personal, pero lo decía todo. Guardó la carta en una caja de recuerdos junto a una vieja foto de ellos en su primera fiesta de lanzamiento, cuando aún creían que eran inquebrantables. Luego cerró la caja con llave, no por amargura, sino por respeto. Porque crecer no siempre significa reconectar. A veces significa dejar ir con gracia. Una noche, invitaron a Isen a un evento comunitario. Pocos oradores, algunos premios, nada glamuroso. Casi no va, pero algo le dijo que debía asistir. Al final del programa, una estudiante tomó el micrófono. Una chica tímida, de apenas 16 años, con gafas enormes y dedos temblorosos. Dijo: si no fuera por las clases gratuitas de tecnología que tomé este año, no habría solicitado el ingreso a la universidad. No habría creído que podía. Y añadió: hay un hombre aquí que me ayudó. Probablemente no lo sepa, pero espero que escuche esto porque a veces salvas a la gente con solo aparecer. La multitud aplaudió. Isen parpadeó con fuerza porque en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba que lo recordaran por ser genial. Solo necesitaba que lo recordaran por ser bueno. Así que, déjame preguntarte de nuevo. Si alguien está a tu lado cuando no tienes nada, ¿sigue importando cuando lo tienes todo? Isen Cole tuvo todo lo que el mundo podía dar y perdió lo único que éste no podía reemplazar. Clara no se vengó. No se defendió. Simplemente se convirtió en la versión de sí misma que él nunca mereció. Y Isen, finalmente lo entendió. La lealtad es rara. Y cuando la rompes, a veces no hay forma de recuperarla. Pero incluso entonces, todavía puedes elegir. ¿Seguirás roto o crecerás?